Entonces le vamos a pedir esta mañana al Señor que nos ayude a disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de su palabra. Seguramente hay cosas que distraen, pero hermanos, les motivo para que el consejo de la palabra de Dios sea su propósito esta mañana. Ya pudimos adorar al Señor. ¿Cuántos se gozaron en ese tiempo? Es desde su corazón, porque usted de pronto dice, no tengo una voz tan bonita, yo mejor no canto, que canten ellos. No, es desde nuestro corazón que adoramos. Ahora viene el compartir de la palabra, que tengamos esa misma actitud para recibir el mensaje de la palabra. Si usted dice, yo estoy como incómodo aquí, usted puede acomodarse, buscar un lugar donde se sienta cómodo, pero disponer sobre todo su corazón para que esta palabra pueda penetrar a su corazón, como siempre que venimos a la iglesia, Dios tiene una palabra de Dios para nosotros. Soberano Dios, te amamos y te damos gracias por habernos dado la licencia y la oportunidad de venir hoy a tu casa. Muchos quisieron venir hoy, pero no pudieron por diferentes circunstancias. Nosotros que estamos aquí queremos agradecerte el privilegio de poder adorarte, Señor, aquí en la presencialidad, levantarnos nuestras manos en comunión con nuestros hermanos para adorarte y bendecirte. Pero también gracias por el consejo de tu palabra que hace que nuestra vida sobre esta tierra cada día sea agradable delante de ti, que nos corriges, que nos bendices, que nos consuelas a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón y te pedimos que cada vez que leamos tu palabra en casa, cada vez que vengamos a la iglesia a recibir el mensaje de la palabra, nuestro corazón se disponga y podamos recibir esa potencia de tu palabra que transforma, que cambia, que hace criaturas diferentes para la gloria de tu nombre. Te amamos con todo nuestro corazón, colocamos, como ya lo hemos hecho durante el servicio, nuestras peticiones, nuestros clamores delante de ti y los dejamos confiadamente en tus manos porque sabemos que tú sí tienes respuesta. Bendice a nuestros hermanos y pastores de Facatativá que a esta hora también se reúnen, Señor. Bendice a nuestros pastores y a toda la iglesia de Funza que a esta hora se congregan en tu nombre. Bendice a nuestros hermanos y pastores de Zipaquirá que se unen a esta hora en Refugio de Paz para adorar tu nombre y para predicar el mensaje de tu palabra. Muchas gracias por tu presencia en medio de este lugar. Es real, es de verdad, Señor, y lo sentimos en nuestro profundo corazón, que te ama y que se dispone para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero que estén cómodos todos. Siéntense, hermanos, y ya vamos a ir. Quiero hacer un preámbulo primero en la palabra. Hoy vamos a hablar de vestidos para cada ocasión. Yo en este tiempo he tenido que felicitar a las hermanas que traen una ruanita a la iglesia y les he dicho, mi hermana, claro que sí. Ha hecho frío en estos días, entonces yo les digo felicitaciones por traerse su ruanita. Está muy bien que se venga con una buena chaqueta. Eso está muy bien. Y esta mañana saludé a una joven que llegó a servir bien temprano y le dije felicitaciones que se trajo una buena chaqueta y me dijo, vengo vestida para la ocasión. Pues el mensaje de esta mañana se denomina vestidos para cada ocasión. Mis hermanos, en la antigüedad el tema del vestido era muy importante. No era cualquier cosa. Nosotros leemos la palabra y encontramos muchos temas, pero el tema del vestido en la Biblia tiene relevancia, tiene importancia. Y seguramente usted conoce el tema de la ropa en la Biblia, pero si lo desconoce esta mañana vamos a aprender un poquito acerca de la ropa, de lo que significaba el vestido en la antigüedad, allá en los tiempos de Jesús. Las personas se vestían de acuerdo con la ocasión. No sé si les ha pasado en estos días de frío inesperado,
que usted se pone una chaqueta gruesa para salir y va y hace sus diligencias y sale un sol radiante y usted se encuentra bien enchaquetado bajo un sol radiante. O usted va a salir de la casa y está haciendo mucho sol y dice yo me voy en camiseta y a las 2 horas usted está mirando dónde escampar en camiseta porque no sabía qué ponerse. En la antigüedad las personas se vestían de acuerdo con la ocasión, pero también de acuerdo con su estado de ánimo. Imagínense eso, hermanos, imagínense eso. En la antigüedad las personas se vestían pensando para dónde iban, qué iban a hacer, pero también cómo se sentían de ánimo. Así se vestían en la antigüedad. Por ejemplo, voy a direccionarlos esta mañana a Génesis 41:14. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Las trajeron? Hay veces que las personas que nos ayudan en el sonido nos ayudan con los versículos. Vamos también a traer la palabra a la casa de Dios. Mire, ahí está el versículo. Génesis 41:14. Génesis 41:14, dice la Biblia que, lo voy a leer, pero después les voy a explicar. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. ¿De dónde? ¿Y qué hizo? Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Se acuerdan quién era José, hijo de Jacob? José, hijo de Jacob, estaba en la cárcel. Seguramente tendría un vestido para ese lugar, para esa ocasión, para ese momento. ¿Cómo serían los vestidos de cuando estaban en la cárcel? Pues sencillo, sin mucho adorno en sí mismos. Pero Faraón lo mandó llamar. Y este hombre, José, hijo de Jacob, como un detalle de respeto, como era apresuradamente que lo necesitaba Faraón, dice la Biblia, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y él primero, amados hermanos, se afeitó. Qué buen detalle, se afeitó. Pero también cambió sus vestidos y ahí sí se presentó a Faraón. Fíjese que el vestido tenía mucho que ver para dónde iba, con quién se iba a encontrar. Todas esas cosas tenían que ver de la forma que la gente se vestía. Los vestidos mostraban el estado de ánimo de las personas, ya lo dijimos. Y no sé si han leído, sé que la iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz en sus 4 campos son iglesias bíblicas que escudriñan la palabra de Dios. No sé si han encontrado pasajes de la palabra de Dios que dice que cuando las personas estaban de luto o tenían dolor o vergüenza, se vestían de cilicio. Se vestían de una ropa especial cuando estaban de duelo o cuando tenían vergüenza o dolor. Se vestían de cilicio y además se echaban sobre su cabeza ceniza como símbolo de dolor, de aflicción. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo les voy a describir más o menos qué era el cilicio. Es una tela burda que se utiliza para confeccionar bolsas para guardar frutos, generalmente de color oscuro y hechos de pelo de cabra. Entonces una persona con duelo, con dolor o con vergüenza se ponía algo así. Dice la Biblia, Daniel 9:3, algo con respecto al cilicio. Daniel quería orar, pedir misericordia, que fue nuestro tema del domingo anterior, delante de Dios por el pueblo, y dice la Biblia, Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ¿qué más? Cilicio y ceniza. Cuando él fue a orar, sintió realmente que no podía ir de cualquier manera y se colocó esa ropa áspera. Yo quiero esta mañana hacer un ejercicio en la iglesia. Pues yo no encontré cilicio, pero yo traje una ruanita a ver si se le parecen algo.
¿Qué tal mi cilicio? Voy a ir por allí que los hermanos no me han visto. Una ropa áspera, una ropa que era generalmente oscura y era de pelo de cabra. Así que si alguien se la ponía sobre la piel, ¿cómo se sentiría? Le picaba, le raspaba. Entonces digamos que este es el cilicio con que se vistió Daniel para ir a orar. No de cualquier manera iba a orar él. Se sentía avergonzado de lo que estaba haciendo el pueblo y se puso cilicio. Y se puso cilicio para ir a la presencia del Señor. El vestido también expresaba amor. Job le confeccionó a su hijo una túnica. Génesis 37:3. Génesis 37:3. ¿Recuerdan que Jacob tenía 12 hijos? Pero uno de los hijos le nació cuando él ya era un anciano. Entonces quería mucho a José y le hizo una túnica. Génesis 37:3. Y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, el vestido en la antigüedad también significaba amor. Ese papá le hizo una túnica a su hijo y se la llevaba. Y era de diversos colores. Entonces, para tejer un vestido de varios colores había que esforzarse muchísimo. Voy a dejar mi cilicio por aquí. También alguien hizo una túnica expresando amor. ¿Recuerdan ustedes a Ana, la madre de Samuel? Dice la Biblia que cada año ella le hacía una túnica y se la llevaba a su hijo. Primera de Samuel 2:19. Primera de Samuel 2:19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Ana también le hacía una túnica a su hijo, porque recuerden que su hijo vivía en el templo, porque ella lo había consagrado al Señor. Entonces, un papá y una mamá. ¿Un papá quién? Jacob le hizo una túnica a su hijo. ¿Y una mamá quién? Ana le hizo una túnica a Samuel en su deseo de expresarles amor. Aquí hay hermanas que tejen, que confeccionan. ¿Por qué lo hacen? Por amor. Porque dicen, bueno, yo no sé tanto de la moda ni de confección, pero yo le voy a hacer esto a mi hijo, a mi hija, yo voy a hacer esta prenda. El vestido también expresaba riqueza en la antigüedad, riqueza, es decir, recuerden que cuando una persona visitaba a otra, le daba camellos, grano, aceite, pero también le daba prendas de vestir, porque el vestido era una riqueza. Juan capítulo 19, versículo 23. Juan 19, 23 nos habla de esa riqueza que significaba los vestidos de Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Esos vestidos de Jesús eran tan codiciables que los soldados dividieron los vestidos en 4 partes. Usted coja esto, yo esto y usted esto. Y procuraron no romper la túnica de Jesús porque era muy especial, era una túnica que tenía un tejido de arriba abajo. ¿Fácil o difícil hacer algo así? Muy difícil, porque generalmente se hace por piezas, por pedazos. Así que hemos visto por la palabra de Dios que el vestido en la antigüedad expresaba sentimientos, emociones. Si la persona estaba triste, enlutada o avergonzada, se ponía cilicio. Si la persona estaba feliz, se ponía vestidos de colores, como Jacob le hizo la túnica a su hijo. Expresaba amor, así como Ana le hizo una túnica a Samuel.
expresaba riqueza, porque las vestiduras que tenía Jesús en el momento de la crucifixión eran muy valiosas y los soldados quisieron quedarse con esa ropa. ¿Se acuerda el versículo que dice, echaron sobre mí mi ropa suertes? Como una rifita ahí entre ellos, porque era demasiado valiosa la ropa de Jesús. Entonces, hemos mirado todos esos aspectos de lo que significaban las vestiduras y la ropa en la antigüedad. Hemos aprendido esta mañana que la persona se vestía de acuerdo a cómo se sintiera, pero también de acuerdo para dónde iba. Recordemos el primer ejemplo de José en la cárcel, que dijo, si voy a encontrarme con Faraón, número 1 me afeito y número 2 me cambio. ¿Qué sentimiento tiene usted los días domingos por la mañana? No me vaya a responder. ¿Qué sentimientos tiene usted, hermana y hermanos, el domingo por la mañana? Dice, yo voy para la casa del rey. Yo voy a adorar a mi Señor. Y así le enseñamos también a nuestros hijos. Pero hermanos, quiero en esta mañana enfocarme en este concepto de que un cambio de vestidura en la Biblia significa un cambio en la manera de vivir. En la Biblia un cambio de vestidura significa un cambio en nuestro estilo de vivir, de comportarnos y de ser. Y los voy a invitar a todos para que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Un cambio de vestidura en la Biblia significa un cambio en la manera de vivir. Colosenses 3, 12 al 14. Recuerde que esta mañana estamos viendo el tema vestidos para cada ocasión. Colosenses 3, 12 al 14 dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo se los voy a leer de otra versión esta mañana. Dice Colosenses, les voy a leer otro versículo que hace referencia al mismo tema, y es Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el versículo de Efesios dice que en la pasada manera de vivir nosotros nos vestíamos de una manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. En la Biblia un cambio de vestido también significa un cambio de manera de vivir. Pero yo esta mañana no estoy aquí compartiéndoles el mensaje de la palabra para decirles a ustedes cómo se tienen que vestir. Si ustedes se tienen que vestir de tonos pastel, o tonos oscuros, o tela gruesa, o tela delgadita, o tejida, o de lana, Yo no estoy aquí para hablar de eso, porque seguramente el Espíritu Santo ya les ha hablado a su corazón de cómo vestirse. Pero un cambio de vestido en la Biblia significa un cambio de manera de vivir. Nuestras acciones y reacciones de hoy deben corresponder a nuestra vida en Dios, hermanos. Nuestras acciones y reacciones de hoy deben corresponder a nuestra nueva vida en Dios. Entonces, no vamos a hablar de moda, sino vamos a hablar de acciones y reacciones, a ver si corresponden con nuestra nueva vida en Dios. Cuando usted no conocía la salvación en Cristo, cuando usted no se había acercado a Dios y a su palabra, sus acciones y reacciones eran lo que usted era en ese tiempo. Pero ahora que se ha acercado a Dios y a su palabra,
sus acciones y reacciones deben corresponder a la cercanía que usted tiene con Dios. De eso es que yo quiero hablar esta mañana. Vestidos para cada ocasión. Entonces vamos a Colosenses 3, 12, 14. Hermanos, según este pasaje de la palabra de Dios, debemos quitarnos de encima lo que ya no somos ni practicamos y vestirnos con una nueva forma de vida. Según Colosenses 3, 12 al 14, tenemos que quitarnos de encima de nosotros acciones, reacciones y formas de vida que ya no corresponden a nuestra vida en Dios y vestirnos con nuevas acciones, reacciones y forma de vivir, porque ahora sí hemos sido escogidos por Dios. Este tema tiene que ver con cada uno de nosotros y valoro cuando las familias vienen en unidad, pero hermano y hermana, recuerde que la decisión de hacer las cosas para Dios es personal. Usted le puede decir a su hijo esta mañana, a su hija o a la persona que usted tiene al lado, escuche lo que dice el Señor. Escuchemos cada uno lo que dice la Biblia, porque el Espíritu Santo está ahí para hablar a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen que sí? Colosenses 3, 12 al 14, vamos a coger esos versículos bien despacio. Dice la Biblia, vestíos pues, ¿cómo? Número 1, como escogidos de Dios. Hermano, ¿ya comprendió que fue escogido de Dios? Que ya usted no es como el resto de la humanidad, no para gloria suya, sino para gloria de Dios, porque Dios lo ha escogido. ¿Sí sabía eso, hermano? Hermanos, en otro tiempo, cuando no conocíamos de Dios y sin ser escogidos, nos vestíamos diferente. Nos vestíamos diferente, reaccionábamos y hacíamos diferente. Lo hacíamos a capricho, como yo quiera. Es que así soy yo. ¿Y qué podemos hacer? Es que a usted a mí no me va a cambiar, porque yo soy así. ¿Cómo? Áspera, fría, dura. Así éramos antes. Pero la Biblia esta mañana nos está diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, es decir, como que han sido separados por Dios dentro de toda la humanidad. Entonces ahora tienen que tener una forma de vida. Recuerde que no es la moda que estamos hablando esta mañana, sino la forma de vida. Si usted siente que es escogido por Dios, usted tiene que tener una nueva forma de vida. Si usted se siente santo y separado por Dios, usted dice, yo ya no puedo hablar como hablaba, reaccionar como reaccionaba, ni pensar como pensaba, porque yo soy escogido por Dios. Escogidos por Dios quiere decir separados, pero el versículo dice más. ¿Qué más? Santos. Y santos quiere decir apartados del mal. Si usted es una persona santa, tiene que vivir como tal. Si hemos declarado en muchos lugares que nosotros somos santos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, así debemos vivir. Así debemos vivir. Que este manto que tengo esta mañana aquí, áspero, rasposo, frío, incómodo, duro, sea el ejemplo de lo que no tenemos que vivir los que ya vivimos en Cristo. El versículo sigue diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, es decir, separados, santos, es decir, apartados del mal, y además amados, es decir, que reciben el amor de Dios. Hermanos, si usted y yo ya recibimos el amor de Dios, no podemos seguir siendo los de antes. No podemos seguir viviendo como antes porque el amor de Dios nos transforma. ¿A cuántos ha transformado el amor de Dios? Entonces usted es más sensible ahora, ¿sí? Más cariñoso.
con una quietud especial en su vida. Algunos de ustedes pueden decir, ay, usted me hubiera conocido antes de que yo fuera cristiano, eso era terrible, yo era rasposo, yo era incómodo, yo era fastidioso, yo era Pues dice la Biblia esta mañana, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Así nos quiere ver vestidos el Señor. Este es un traje incómodo. Este es un traje que no es lo más agradable. Entonces el Señor nos dice esta mañana, pues entonces también tiene que tener en cuenta que se tiene que vestir de entrañable misericordia. De ese tema hablamos hoy hace 8 días. Tenemos que vestirnos de misericordia, que es compadecernos de otras personas. Hace 8 días hablamos de la misericordia de Dios para nosotros. Pero cuando la misericordia de Dios para nosotros es efectiva, es decir, usted y yo la disfrutamos, entonces podemos tener misericordia de otros y decir, pobrecita esa persona, así era yo, de rasposo y de incómodo, como es esa persona porque no ha conocido del Señor. Pobrecita esa persona que sufre porque sin conocer de Dios hace cosas equivocadas, reacciona de manera equivocada. Así era yo. Dios tenga misericordia de esa familia, porque así éramos antes de conocer al Señor. ¿Cuántos recuerdan ese antes? Ese antes era duro, ese antes era difícil, no se dormía bien, no se comía bien, había dolor, había lágrimas. Ese era nuestro antes. Y entonces la Biblia dice, vístanse de entrañable misericordia, es decir, compadeciéndose de otras personas y diciendo, pobrecitas la vida que llevan. Avanzamos en el versículo y dice que nos tenemos que vestir ¿de qué? De benignidad. Y aquí les tocó a los jóvenes que nos ayuden a saber qué es benignidad. Es que los jóvenes vienen aquí cada 15 días a estudiar la palabra de Dios. Y benignidad es la disposición de amor hacia otros mostrado a través de hechos. La benignidad es la disposición de amar a otros, pero demostrado con hechos. De eso nos tenemos que vestir, de benignidad, de amor. ¿Usted era así antes de conocer de Jesús? Usted iba y decía, ay, pobrecito, yo quisiera ayudarle, ¿en qué puedo colaborarle? No tengo mucho, pero ¿en qué puedo colaborarle? ¿Usted qué decía? Está viviendo lo que se merece. ¿Para qué tomó esa decisión? ¿Para qué se fue para allá? ¿Para qué se casó con fulano? Eso sí, éramos raspositos, así, incómodos. Y le decíamos a la gente, allá usted, con sus decisiones y sus cosas. Eso sí, usted preparó ese caldo, ahora sí, tómeselo, ¿no? Eso sí, así éramos. Pero la Biblia nos dice que nos vistamos ahora de benignidad, es decir, la disposición de bendecir a otros a través de hechos. Que ya no seamos de los que señalan a la gente diciendo, y está sufriendo así, porque es que lo que hizo fue tal cosa y tal, sino que usted se duele y dice, ¿en qué pudiera yo colaborarle a esa persona, a esa familia? Porque están pasándola mal, yo sé, pero Dios tenga misericordia de ellos. Así somos ahora. Sigamos en el versículo, entonces, vistámonos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y ¿de qué? De humildad, es decir, ser sencillos, que es contrario a la altivez. ¿Cuántos aquí fueron altivos? Éramos altivos y nos cubríamos con ese manto de altivez y decíamos, así soy yo. Y tengo las de ganar y voy a seguir siendo así. ¿Y qué? Éramos así raspositos. Y dice la Biblia que nos vistamos ahora de sencillez, de humildad. Y digamos, gracias a Dios soy lo que soy. Por la misericordia de Dios tengo trabajo. Por la misericordia de Dios tengo el amor de una familia. Por la misericordia de Dios tengo una bendición en casa.
y un lugar donde congregarme. Soy humilde porque lo que tengo no es mío, Dios me lo ha dado. Pero dice más el versículo, ¿qué más? Nos vistamos de mansedumbre, que quiere decir que es una actitud tranquila que va en contra de la ira. La mansedumbre es una actitud tranquila que controla la ira. De mansedumbre. ¿Cuántos serán mansitos? Mansitos como esto, mire que no lo puedo acomodar. Dócil. No éramos dóciles, ¿verdad? No éramos dóciles y decíamos, usted a mí no me va a cambiar. Mire a ver qué hace, porque usted a mí no me va a cambiar. Así me conocí y así soy. Usted no me va a cambiar. Así, mire. Sin la posibilidad de moldear, de ser suave, sino así éramos. Y la Biblia dice que ahora nos tenemos que vestir de mansedumbre y de decir, ¿verdad? ¿Usted nota que soy así? Tengo que cambiar, porque el Señor seguramente quiere que lo haga, porque me ama, entonces tengo que cambiar. Este manto no es dócil, es rebelde, pero lo vamos a hacer que se esté aquí. ¿Qué más dice el versículo que nos vistamos? De paciencia, que es la capacidad de esperar. ¿Cuántos eran pacientes antes de conocer al Señor? Y decían, gracias Señor, porque bueno, todavía no se da aquello y esto, voy con toda tranquilidad a esperar. No, decíamos, bueno, rapidito, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo necesito esto rápido, ¿qué es lo que le pasa a esto? Y todo el tiempo estábamos tratando de que las cosas se hicieran a nuestra manera y no amoldarnos a nada. No éramos pacientes, pero la Biblia dice que ahora tenemos que tener paciencia. Y yo no sé, hermanos, si para usted ha sido más fácil la benignidad, la misericordia, la humildad o la paciencia, porque a cada uno tenemos dificultades en ciertas áreas. Pero viene una porción de la palabra, del versículo que dice, ahí ven, ¿cómo es este tema de... Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y además de eso, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Soportándoos unos a otros. ¿Así éramos antes de conocer el Evangelio de Jesús? ¿Nos soportábamos unos a otros o qué decíamos? Mire, si usted me va a picar muchito, yo no me aguanto que esto me pique. Estoy incómoda con usted, con sus cosas, entonces más bien nos incomodábamos e incomodábamos a otros. No perdonábamos, no soportábamos y decíamos, no, es que usted es incómodo, usted es fastidioso, mire esto. Así éramos todos. Pero no teníamos el amor y la paciencia que nos dice esta mañana el Señor para decir, porque si alguno tuviera queja contra otro, pues hay que perdonarlo. Y decirle, bueno, usted tiene sus cosas, pero venga, hagámonos la vida amable, hágase pa' casito, querámonos mucho y llevemos esto adelante. Eso lo hacemos ahora que tenemos a Jesús en el corazón, pero antes hubiéramos querido quitarnos lo que nos incomodaba y mandarlo lejos y decir, bueno, si esto no se pudo, no se pudo y ya. Ahora no, ahora tenemos paciencia y nos arrodillamos y le decimos, Señor, ayúdame porque es un poquito áspero, porque las cosas están un poquito duritas, pero nos soportamos. Dice el versículo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos han sido perdonados? Yo sí. Hermano, les voy a contar una cosa, pero esto no puede salir de aquí. En serio. Esta su servidora que tiene estos raspositos sobre sí, simboliza que yo fui una vez una mujer así. Yo no estoy diciendo esto por usted, lo estoy diciendo por mí.
Hace unos días con uno de mis hijos estábamos hablando de que a mí me decían algo en la calle, así de pequeñito, así de bajita la voz. Y yo inmediatamente paraba en la calle, quitaba lo que tuviera en mis manos, me acercaba a la persona y le decía, ¿qué le pasa conmigo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Fuera hombre o fuera mujer? Y ustedes dicen, ¡ah! ¿Verdad? Y yo les digo verdad. Y recordábamos con mi hijo que en casa yo les cuento después y les digo, ¿cómo les parece que pasó tal cosa? Pero un día el Señor habló a mi corazón y me hizo entender que estaba yo corriendo peligro por mi actitud. Y entonces tuve que empezar a ser paciente, a hacer oídos sordos a muchas cosas y a ser guiada por el Espíritu Santo. Quien les predica no es una mujer perfecta, es una mujer que ha sido moldeada por Dios. Quien les predica no es una mujer que ustedes pudieran decir, ay, qué bueno ser como ella. No, 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 qué bueno ser como Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir. Pero yo tuve que ser tratada por Dios en mi carácter, en mi temperamento, y lo sigue haciendo el Señor conmigo. Lo sigue haciendo el Señor conmigo porque no es fácil el carácter nuestro, hermanos. Porque nuestro temperamento tiene que ser lijado y pulido, porque si no le hacemos daño a las personas. A los que más queremos les hacemos daño, a los que tenemos cerquita los molestamos y los incomodamos día tras día. Es la palabra de Dios la que quiere hablarle esta mañana, hermana. No es su esposo, es la palabra de Dios. Hermano, esposo que está aquí, es la palabra de Dios la que quiere hablarle a su vida, no es su esposa. Pero nuestro carácter y nuestro temperamento a veces hacen doler a los que más queremos. Respondemos como sea, hablamos como sea, actuamos como sea y decimos, y si no le gustó así, pues mire a ver qué hace, porque yo así soy. Pero necesitamos vestirnos para la ocasión y hemos sido advertidos por la palabra de Dios esta mañana en que hemos sido escogidos por Dios, santos y amados, y así debemos vivir, reaccionar y hacer las cosas para la gloria del Señor. Ya no somos de los que están allá afuera para remangarse y decir, bueno, ¿cuántos son? A ver, ¿cómo es? ¿Qué pasa, hermano, si a usted ya va saliendo para la iglesia y le parquean el carro frente a su garaje? ¿Qué va a hacer, hermano, si usted faltan 10 minutos para irse a trabajar y le parquean una moto frente a su garaje? ¿Cómo va a reaccionar, hermano? ¿Como antes, rasposito, incómodo, o usted dice, Señor, dame paciencia? Hermana, ¿cómo va a reaccionar usted cuando hay cosas que le incomodan y no se hacen a su manera? ¿Cómo va a reaccionar usted? Usted dice, uy, no. Señor, pero me has hablado por tu palabra. ¿Saben? No podemos cambiar solos. No podemos cambiar solos, hermanos. Usted sale de este lugar con el propósito de decir, voy a cambiar. Y yo le digo, no puedes solo, hermano, no puedes sola. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero esta mañana en el versículo que tomamos hay un secreto guardadito que lo vamos a leer a esta hora. Léanlo por favor todos. El final de ese Colosenses 3, 12, 14 al final dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es le hallan diferencia a este, suavecito, de un color mejorcito, dócil. Se está donde lo dejo, no empieza de fastidioso a correrse ni nada de eso, sino que se está tranquilito ahí y dan ganas de tenerlo, dan ganas de decir, ay, yo quiero uno así tan bonito.
y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es un vínculo que no es material, hermanos. El amor es el vínculo perfecto, pero no es algo material. Yo lo represento con esto, pero el amor es un vínculo que no es material, no es tangible, es una decisión del corazón. Es una decisión del corazón. Vístanse de amor. ¿Cuántos necesitan vestirse de amor esta mañana? Yo necesito vestirme de amor, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de todo lo que dice Colosenses 3, 12 al 14. Yo lo necesito, hermanos. Mi carácter y mi temperamento lo necesitan. Pero yo no lo puedo hacer sola. Yo necesito recordar lo que la Biblia me está diciendo, que yo he sido escogida, elegida, amada, separada, y que el Señor quiere que yo ahora viva de una manera diferente. Hermana, usted y yo no podemos seguir siendo las mismas mujeres que éramos antes de conocer al Señor. No, mi hermana, no. Y no es que se lo exija a un ser humano, es la palabra de Dios la que nos dice que tenemos que cambiar eso áspero por algo más dulce, por algo más tierno, por algo más dócil. No corresponde a una hija de Dios, no corresponde a una sierva de Dios actitudes arrogantes, altivas, vanagloriosas o discriminatorias o cosas así. No corresponde. Y es la Biblia la que habla a nuestro corazón. Si alguien se lo había dicho, bueno, hermana, pero es la palabra de Dios la que esta mañana nos dice. Amado hermano, no es su esposa la que quiere que usted esta mañana cambie. Es la palabra de Dios y el Señor mismo el que le está diciendo: no sea tan áspero, hermano, con su esposa. No utilice términos tan arrogantes cuando pide las cosas en la casa, cuando quiere algo. Sea más dulce, más dócil, sea un poquito más suave. Dice la Biblia, y sobre todo vístanse de amor, que es un vínculo perfecto. Hagamos el ensayo, hermanos. Usted quiere algo en casa, algo sencillo. Pídalo con amor, hermano. Hermana, pídalo con amor. Pida el favor, si fuera posible. Si su merced me ayuda, si su merced me colabora, si son tan amables, si me pueden hacer el favor. Así habla aquel que ya notó que ha sido escogido y amado y separado. Pero el que no ha notado, ¿cómo dice las cosas? Traigan, quiero, necesito, rapidito, ¿qué pasó? Hermanos, es la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes se vayan a almorzar rico. Y que esta tarde tengan una conversación y puedan decir: necesitamos cambiar, porque la Biblia dice que necesitamos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que tenemos que soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, y que sobre todo tenemos que vestirnos de amor. Hermano, no estamos aquí para decir que de aquí en adelante usted no pueda decir las cosas, decir, no me parece que eso esté bien, pero hay maneras de decir las cosas, hay formas de pedir las cosas, hay formas de corregir, hay formas de instruir. El Espíritu Santo es el quien nos convence. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de los cambios que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Si es una persona la que nos dice, no me gusta que usted sea así, ¿usted qué dice? Uy, usted se frunce y usted dice, uy, tiene todo el tiempo que estarme mirando los defectos y diciéndomelos como si usted fuera perfecto, uy. Pero si el Espíritu Santo es el que nos dice por la Biblia que necesitamos cambiar, usted y yo tenemos que decir, sí, Señor, tienes razón.
Nuestra comunión diaria con Dios y la lectura permanente de la palabra de Dios son las herramientas que Dios usa para ayudarnos a cambiar nuestra forma de vivir. Así que si usted se aísla de la Biblia y de la oración, pierde la oportunidad de que Dios le diga cómo comportarse. ¿Cómo comportarse? Acérquese a la palabra de Dios y a la oración y va a tener herramientas para decir, ¿cómo es, Señor? No me acuerdo, ¿cómo es que ya se decía que yo tenía que comportarme? Y para terminar, yo quiero decirles, mi hermano, si esta es la textura de su vida, si esta es la textura de su vida, fíjese que es inconveniente para su vida y para los que lo rodean, No es la vida que una mujer o un hombre escogido por Dios deben llevar. Esto es inconveniente, hermano. Esto no le conviene ni a usted ni a su familia y tampoco a la iglesia. Acciones y reacciones arrogantes, altivas, sin consideración, sin amor. Esto no conviene a los hogares, a las familias, a las parejas, a los hijos, no conviene. A la iglesia tampoco, porque usted de pronto llega aquí enojado con esto sobre su vida. Y esto es duro y esto es feo. La palabra de Dios nos ha dicho en esta mañana que nos vistamos diferente, así que yo le motivo por el Espíritu Santo que usted se quite eso de su vida. Y usted diga, yo no quiero ser así, porque he herido a muchos, porque yo misma me siento mal, ya no quiero más eso. Me quiero vestir de lo suave, de lo apacible, de lo tierno y sobre todo de amor, para perdonar, para soportar a otros. Me quiero vestir de humildad, de mansedumbre, de sencillez. Me quiero vestir de benignidad y de bondad para ayudar a otros con mi vida. Eso es lo que quiero para mí. Hermanos, este es el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. La Biblia es lo más relevante para nosotros. Mis palabras y mis acciones solamente trato de que vayan acorde con lo que dice la Biblia, pero que Colosenses 3, 12 al 14 se quede metido en su corazón. Es mi anhelo, hermanos. Oremos al Señor, porque ustedes y yo sabemos en qué estamos necesitando un cambio. Si en la misericordia, que es compadecernos de otros, si en la benignidad, es decir, la disposición para ayudar a otros, si en la humildad, o en la mansedumbre, o en el perdón hacia otros, o en la paciencia, o en todos. Y usted lucha con eso y usted dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermanos, hermanas, necesitamos la ayuda de Dios para cambiar. Solos no podemos. El Espíritu Santo nos habla por la palabra hoy. Ahora digámosle, Señor, me dispongo para que me transformes. Y yo me quiero vestir como una hija tuya, como un hijo tuyo. Vivir, reaccionar y actuar y hablar como una hija o un hijo tuyo. Yo ya no quiero ser la de antes, pero yo solo no puedo, yo sola no puedo. Y le voy a hacer una recomendación a todas las familias aquí presentes. No lleguen a la casa a señalarse en el uno al otro y a decir, ¿vio? ¿Escuchó? Eso era para usted. Mi hermana y mi hermano, mientras el Espíritu Santo continúe hablando a su corazón, haga su propio trabajo, que el Señor se carga del otro. Es así lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra la que nos ha dicho esta mañana que nos tenemos que vestir para la ocasión. Hemos sido vestidos, hemos sido escogidos y ya lo entendimos y lo recordamos esta mañana. Hemos sido separados, hemos sido apartados, hemos sido especialmente escogidos. Y te pedimos con todo nuestro corazón que así nos comportemos en esta tierra.
Señor, colocamos nuestro carácter y nuestro temperamento delante de ti. Perdón, Señor. Perdón por palabras y acciones que no corresponden a hijos tuyos. Perdón, Señor, por vivir una vida en esta tierra diciendo que soy tu hijo o tu hija, pero teniendo acciones y reacciones equivocadas. Perdóname, Señor. Hoy me quito lo áspero de sobre mi vida y anhelo lo tuyo, lo suave, lo apacible, lo tranquilo, porque lo necesito. Espíritu Santo, háblame cada vez que esté volviendo a ser con ese vestido rasposo. Háblame a mi corazón y ayúdame a detenerme para que me ponga un manto suave en las palabras, en las acciones y en las reacciones. Te doy gracias por mis hermanos que han recibido el mensaje y te pido que yo misma sea beneficiaria de esta tu palabra, que me sigas cambiando como tú lo has hecho, porque ciertamente las recomendaciones de las personas vienen a nuestra vida, pero son temporales, pero lo que hace el Espíritu Santo permanece. Te amamos y te damos gracias por esta tu palabra y rogamos tu fiel compañía, Señor. Que hayan hogares felices donde el amor prime por encima de los reclamos y de los señalamientos. Que el amor tuyo nos dé un vínculo perfecto. Que el amor tuyo cubra multitud de faltas. Es lo que te pedimos esta mañana por tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Démosle un aplauso al Señor esta mañana.